Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en tu programa Derecho a mi Tierra, un programa dedicado a platicar, dialogar, analizar este intercambio de ideas en materia de los diferentes conflictos que se viven socialmente en el estado de Oaxaca y que desde luego tienen mucho impacto y mucha repercusión en el acontecer oaxaqueño. Y desde luego, como este programa está dedicado a abordar estos temas sociales, nos acompaña también la amiga y periodista Claudia Martínez. Bienvenida. Bienvenida, o también tú, Juan, gracias por estar en este espacio y bueno, recordarles a todos los que nos están viendo que estamos transmitiendo en vivo y que tenemos dos invitados de lujo, van a dar asesorías gratuitas, al menos durante el tiempo que dure el programa. Si tienen dudas, si quieren hacer alguna consulta con ellos en el ámbito agrario y en el ámbito laboral, aprovechen el espacio porque finalmente este es un ejercicio periodístico de libertad de expresión donde lo más importante y el compromiso principal es con ustedes. Desde luego, Claudia, sin duda lo que es periodismo y libertad de expresión busca el tener ese impacto en los temas jurídicos y sobre todo dar esas propuestas, dar esa solución y desde luego el intercambio de ideas con los expertos, los especialistas en las diferentes materias donde existe este impacto jurídico y donde hay una consecuencia muy fuerte, pues elaborar un poquito para que la ciudadanía esté debidamente enterada, para que la ciudadanía conozca sus derechos, conozca qué hacer en las diferentes instituciones y qué procedimientos en un momento dado entablar. Desde luego es una satisfacción contar con la presencia de dos amigos, colegas y conocidos en el ámbito jurídico, el licenciado Jesús Santiago Gómez, presidente del Colegio Oaxaqueño de Abogados en materia agraria en el estado de Oaxaca. Gracias, Maldonado. El licenciado Héctor Espinosa de la Rosa, abogado especialista en materia laboral, que pues, tiene una trayectoria bastante amplia en este sentido y que nos abordará los temas de impacto que finalmente han dolido bastante a ciertos sectores, a ciertas familias en estos últimos 3 meses que se inició una batalla bastante fuerte y que pues ya nos comentarás el tema de los despidos de muchos trabajadores, 1.344 trabajadores de gobierno del Estado. ¿Cómo? Pues bien, estos temas pareciera que son opuestos, pero finalmente confluyen. ¿Por qué? Porque van generando un sentimiento y conflictos que afectan la vida cotidiana de quienes habitamos el estado de Oaxaca. El día de ayer se presentó el informe de las actividades de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Jesús Romero. Y bueno, él habla de que se han solucionado conflictos agrarios, que se ha privilegiado el diálogo, que no es como en el pasado, como hicieron los otros, y que Oaxaca está en paz prácticamente con muchas actividades en este fomento de la cultura de la paz, de la legalidad y de la prevención, pero quienes la vivimos y la caminamos de manera cotidiana, tanto en nuestros municipios, en nuestras poblaciones, como en la cuestión económica, pues estamos viendo un Oaxaca que se nos va de las manos, se nos está desmoronando y bastaría ir a preguntarle a todos los sobrevivientes de los conflictos agrarios que les han matado hijos, padres, abuelos, hermanas, madres también, y a todos aquellos que hoy están en la zozobra de no tener un empleo, de no tener un ingreso económico, y todo esto va a afectar y está afectando la vida de los oaxaqueños. Digo, el tema es bastante amplio, bastante complejo, con muchas aristas. La famosa justicia agraria. Sí. El tema real que ha lastimado, que ha dolido y que sigue afectando a muchas comunidades, en la cual desde luego que aplaudimos cuando un tribunal unitario agrario, cuando la Procuraduría Agraria, cuando la Junta de Conciliación Agraria, pues llegan a esa mediación, a esa conciliación, llegan a esos acuerdos para tratar de poner fin a los conflictos agrarios que vivimos en Oaxaca, más de 384 conflictos, más de 60 en puntos rojos que están a punto de estallar, y que la realidad es muy difícil y muy dolorosa. ¿Cómo estamos en justicia agraria, estimado Jesús, en el estado de Oaxaca, propiamente que nos ocupa? Bien, antes que nada, licenciado Maldonado, Claudia, gracias por la invitación a su programa. Yo creo que debemos hacer algo de historia, algo de analizar el pasado, por qué estamos aquí. Primero, tenemos que reconocer el tema de los indígenas.
se dio una reforma constitucional al artículo 2, en el cual se le reconocen los derechos a las comunidades indígenas y a los pueblos afrodescendientes, apenas creo que en el mes de septiembre, octubre, ¿no? Y necesitamos ver por qué esa reforma y qué pasó con nuestra historia. Recordemos que en 1820 más o menos, puedo equivocarme en algunos años, en la Constitución de Cádiz se entra a discutir precisamente los derechos de los negros, ¿no? ¿Y con qué se concluyó en la Constitución de Cádiz y qué se discutió? Se discutió si los negros tenían alma o no. Y de ahí determinaron algo terrible, que los negros no tenían alma y se les dio el valor de cosa, fomentando de manera directa, arbitraria, la esclavitud, ¿no? Pero no nada más los negros. ¿Qué pasó? También entró a discusión si los indígenas teníamos alma o no. ¿Y cuál fue las consideraciones a la resolución de esa Constitución de Cádiz? Dijeron que nos escapamos por un pelo de rana, ¿no? Dijeron que los indígenas sí teníamos alma, pero que necesitábamos ser evangelizados, ¿no? Entonces debemos dar gracias a Dios, si no también tendríamos una historia de esclavitud. Entonces, 220 años después, en la Constitución se plasman derechos a favor de los indígenas, segundo constitucional, una reforma reciente, y que para México nos debemos trasladar a 1994, en el periodo de Salinas de Gortari, cuando inicia el movimiento armado de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es cuando se hace visible el derecho indígena y el Estado voltea a ver la cara de los indígenas, porque hasta en ese momento pues no se le había dado formalmente derechos, sino eran más que nada, se les utilizaba, ¿no?, como una cuestión decorativa al indígena, ¿no? Porque mira qué bonito sus artesanías, o qué bonita su cultura, su folclor, y era una cuestión decorativa, pero no una cuestión formal de derecho. Entonces, por eso debemos voltear a ver nuestra historia, ¿no? Voltear a ver por qué estamos aquí. Ahora bien, en ese mismo periodo de Salinas de Gortari, en 1992, se da la reforma al derecho agrario. Se deja sin efectos la Ley Federal de Reforma Agraria y se crea la nueva o la actual ley agraria vigente, y dentro de esa reforma constitucional al 27 se establece la creación de los tribunales agrarios como un órgano autónomo, con patrimonio propio, con una estructura propia. ¿Y cuál era la finalidad? ¿Cuál era la finalidad de crear esos tribunales agrarios? Acercar la justicia al campo. Esa reforma al 27 constitucional, el espíritu de esa reforma era bajo los siguientes aspectos. 1, regularizar la tenencia de la tierra de los terrenos ya entregados a las comunidades y a los ejidos. 2, dar fin al rezago agrario. Y 3, capitalizar al campo, hacer el campo productivo. De los 3 yo creo que sí se dio fin al rezago agrario, aunque realmente fue de escritorio, porque si vamos a ver las comunidades, yo creo que hay comunidades que todavía tienen muchos pendientes, ¿no? Existen conflictos y que no les ha llegado la reforma. 2, la regularización de la tenencia de la tierra se dio de manera parcial de aquellos núcleos que aceptaron la regularización, ¿no? Pero todavía hay un determinado porcentaje que no se ha regularizado. Y 3, el otro espíritu de esa reforma, que era la capitalización al campo, hasta el día de hoy no se ha dado, ¿no? Existieron programas estatales, federales, que de pollos, que de borregos, que de fertilizante, pero se politizaron al grado que no aterrizaron, ¿no?
o si aterrizaron ya muy, muy trasquilados, ¿no? Los programas. Entonces, ese fue el espíritu de la reforma. Y dentro de eso se crea la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario, los tribunales agrarios, con la finalidad de dar justicia al campo. Porque antes de eso el derecho agrario era un tanto administrativo, ¿no? Un tanto administrativo, tedioso. Entonces, la naturaleza de los tribunales agrarios eran acercar esa justicia al campesino y facilitarles y hacer más rápido, ¿no? Se iniciaron los juicios orales, ¿no? Que 20 años después, en materia penal, se dio el boom de juicios orales, cuando en derecho social, que era el derecho agrario y el derecho laboral, pues ya había ya existía el derecho oral, ¿no? Ya existían los juicios orales. Entonces, los juicios agrarios se vuelven juicios orales con la finalidad de que la aplicación de la justicia fuera lo más rápido, lo más justa, bajo el principio de verdad sabida, que bueno, ahora esos juicios nuevamente se volvieron tortuosos porque ahí tenemos juicios de 5 o 10 años que ahí están, ¿no? En los tribunales. Entonces, en todo el territorio nacional se crean y se dispersan de manera, ubicándolos geográficamente, acercándolos hacia los núcleos agrarios, esos tribunales agrarios, que para el estado de Oaxaca teníamos 3, ¿no? Tustepec, Oaxaca y Guajuapan, 21, 22, 46, y que hace 2 años, más o menos, 4 de junio del 2022. Exacto, se crea otro tribunal, el Tribunal 54, con sede en Puerto Escondido. ¿Cuál era la finalidad de la creación de un nuevo tribunal para el estado de Oaxaca? Acercar a esas comunidades que viajaban 15, 20 horas, ¿no? Para poder llegar a una audiencia y que esa audiencia no se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque no había asesor, porque no había abogados, porque alguna de las partes se enfermó o alguna cuestión ahí procesal que no permitía el desahogo de la audiencia. Entonces esas comunidades viajaban, ¿no? Para poder tener el acercamiento a la justicia, a los tribunales. Bajo esa justificación se crea el nuevo tribunal de Puerto Escondido, ¿no? Jamiltepec, Pinotepa, todos esos pueblos que están, Iztayutla, que era de los pueblos, Santiago Iztayutla, uno de los pueblos más retirados. Entonces se les acerca la justicia, ¿no? El día de hoy, de manera sorpresiva, creo que el acuerdo es del 7 de enero, si no mal recuerdo, Así es. El Pleno del Tribunal Superior determina, ¿no? Sin consultar, yo creo que pues, a su base trabajadora menos, y a las comunidades pues, ni por enteradas, determinan nuevamente desaparecer a nivel nacional 6 tribunales, y dentro de esos 6 tribunales se desaparece el Tribunal de reciente creación de Puerto Escondido, el 54, y nuevamente generan otra redistritación y asignación de los núcleos a los tribunales, como es el 21, como es el 46 de Guajuapan. Entonces yo creo que la política pública en cuanto al derecho agrario nuevamente tiene un retroceso. Buenas, malas decisiones tomadas a la ligera, en un momento dado, digo, de manera, hablando ya en temas de justicia, pues muchas comunidades tuvieron ese acercamiento a Puerto Escondido. Ahora con la implementación desde el año pasado, el 4 de febrero del año pasado, que se inauguró esta parte de la supercarretera, que pues hay que decirlo, no es supercarretera, sino es una carretera normal, ¿no? Que pomposamente le han dado esa categoría, pero bueno, finalmente, pues 3 horas y media y el acercamiento a los tribunales y todo. Pero es corrupción, es falta de presupuesto, es falta de recurso, es falta de capacidad de los abogados. ¿Qué puede pasar cuando, si una comunidad se queja que tiene que viajar 15 horas, salir casi la noche anterior para poder llegar a una audiencia y que, como ya lo decías, que lamentablemente en esa audiencia no se pueda llevar a cabo porque mañosamente el abogado contrario enferma a sus autoridades, porque no llegó el intérprete, porque el acuerdo no lo emitieron de manera correcta, porque faltó otro trámite, miles de cosas que por eso vemos juicios que llevan 10, 15, 20, 30, 50 años y que ahí sigue. ¿Es un retroceso, Jesús?
Yo creo que para el estado de Oaxaca sí va a tener un impacto negativo la desaparición de este tribunal, porque precisamente nuevamente le quitamos esa cercanía a los núcleos que tenían con el acceso a la justicia y nuevamente los hacemos viajar. Si bien es cierto, la pista genera una cercanía en tiempo a la ciudad, también es cierto que hay comunidades que están retiradas, que siguen estando retiradas, ¿no? Entonces, que inclusive hay que salir caminando de esas comunidades, ¿no? Esas comunidades, pues nuevamente, no van a tener acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué decía la zona de Triqui en Oaxaca, que es una de las zonas más de alto conflicto? Dice, aquí lo resolvemos con las escopetas y el que quede vivo se queda con la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque regresamos a la justicia de propia mano, porque no tienen acceso a un tribunal que les pueda atender y resolver de manera imparcial un conflicto. Entonces sí es un retroceso, hay que ver, puede tener varias aristas, hay que ver desde la política nacional, desde la política pública, qué está pasando. Si es un tema presupuestal, porque no hay presupuesto por el cual desaparezcan los tribunales, o es un tema político, porque hay que ver que este tribunal para Oaxaca, el 54, se crea en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y se supone que su política pública era esa, ¿no? Darle el valor a las comunidades para que tengan acceso a la El justicia. reconocimiento a las comunidades. Y ahora con esta presidenta pareciera que va en contra de esos principios o de esos valores que como política pública el presidente en su momento hizo valer, ¿no? Pero podría ser también una interpretación de una realidad en la conclusión de un sexenio, donde dicen que fue histórico y que dejó precedentes en este país y que se acabaron prácticamente los pobres. El presidente López Obrador hizo mucho énfasis durante su gobierno en las comunidades indígenas. Pero la presidenta actual, ella no es indigenista. No es indígena, o sea, sus raíces son de extranjeras completamente y ella tiene otra visión de un México. Y probablemente piensen que en esos 6 años de López Obrador, pues acabó con los conflictos agrarios, con las problemáticas en las comunidades y se toman decisiones unilaterales, donde se sigue viviendo lo que tú narrabas hace rato. O sea, siguen siendo esclavos sin ser esclavos y viven una falsa libertad, porque les han dado autonomía, les han reconocido sus usos y costumbres, les dan ahora asignaciones presupuestales directas, pero es como soltarles la bolita, ¿no? Es arréglense entre ustedes, esto ya no es tema del gobierno, y solucionenlos como puedan. Y bueno, en Oaxaca la historia dice que hay muchos muertos por conflictos agrarios, que siguen vivos los conflictos agrarios. Se hablaba de por lo menos 385 en foco rojo. El secretario general de gobierno ayer decía que se habían resuelto 35, 36 en algún número impresionante de reuniones, pero la realidad es que siguen los conflictos agrarios porque también tienen como un tejido político que a muchos les conviene que sigan vivos. Sí. Y lo que menos les importa es quién pone los muertos o quién pone las armas. Ante esto, ¿qué pueden hacer nuestras comunidades indígenas hoy? O sea, no solo se suprimió este tribunal, sino también se han politizado aún más todos estos conflictos y se le agrega el elemento económico además. O sea, ya no es cómo llegan, no hay traductores, hay una demora en la solución de los conflictos o para que les den audiencias y la realidad es que finalmente ahora se les está estigmatizando y se dice es que son revoltosos, es que nunca están de acuerdo o piensan que negociando con dinero se acaban los conflictos agrarios cuando el tema de la tierra sigue vigente. Sí, yo creo que es un problema, es derecho social y como derecho social yo creo que tiene diversas aristas, ¿no? Desde económicas, presupuestales, sociales, políticas, ¿no? Y sin duda que los grupos en el poder, las oligarquías desde luego, como siempre ha sido, ¿no? Manejan esas situaciones, esas condiciones sociales, pues a su interés, ¿no? Así ha sido
en todos los tiempos, en todos los sexenios, y en algunos casos esos conflictos agrarios han sido hasta moneda de cambio, ¿no? En algunos casos. Tema de negociación. Tema de negociación. Entonces yo creo que sin duda tiene tantas aristas, el derecho social por su propia naturaleza es complicado, porque ahí convergen diversos factores, el Estado, las comunidades, el ciudadano, el campesino, ¿no? Las empresas. Para quienes nos están viendo, ¿qué es el derecho social? El derecho social es esa rama que atiende a los grupos más vulnerables, ¿no? Como cuáles, el derecho social, el derecho agrario, el derecho laboral, los trabajadores, el derecho a la salud, el derecho social, ¿no? Entonces, esa rama del derecho atiende a los sectores más vulnerables, ¿no? En este caso, hablamos de comunidades, de ejidos, ¿no? Que de alguna manera el Estado los ha ido rezagando, y a pesar que se han hecho reformas, ahorita con la reforma al segundo constitucional, se hizo la reforma, pero hasta donde yo sé no se han creado los mecanismos, ¿no? Sí, ya se le dieron derechos, pero ¿quién? ¿Cómo se va a aplicar? Se caraqueó el huevo, pero no hay soluciones de ¿Cómo? fondo. ¿Y con qué presupuesto? Porque una reforma no nada más es que pongan un renglón más, o quiten o modifiquen la Constitución, sino que tenga un presupuesto para que sea operativo. ¿Quién la va a coordinar? ¿Quién la va a ejecutar? ¿Cómo se va a operar? Eso va a generar un gasto. Desde su perspectiva, ¿cómo va a impactar la vida en Oaxaca? El cambio de los tribunales, pues yo creo que se va a crear se va a saturar nuevamente el Tribunal 21, se va a saturar nuevamente el Tribunal 21, el Tribunal 46 de Guajuapan, perdón. ¿Por qué? Porque todos los expedientes que conocía el índice del Tribunal de Tustepec se van a repartir en esos dos tribunales. ¿Qué va a traer? Que pues bueno, si al día tenías 4 o 3 audiencias, ahora vas a tener 2, ¿no? O va a tener que tener 6. No sé qué política vaya a tener el tribunal para poder desahogar esa carga de trabajo, que ahora va a hacer que ese expediente se dilate más, ¿no? Si tu audiencia te la fijaban a los 2 meses, pues bueno, te la voy a fijar a los 4 o a los 5, ¿no? ¿Por qué? Porque si atendía yo 10, ahora atiendo 20, ¿no? Entonces eso va a hacer que la justicia se vuelva lenta, ¿sí? Se vuelva burocrática, y que muy posiblemente el justiciable diga, bueno, pues si aquí no me lo resuelven, pues lo voy a resolver yo a mi modo, ¿no? Ese es el riesgo cuando no tenemos el acceso a la justicia de manera pronta, ¿no? Imparcial. ¿Por qué? Porque dice el justiciable, bueno, yo voy a buscar, mi necesidad la tengo yo que resolver, y ahí es donde se pone en riesgo la estabilidad social. Eso veo yo para Oaxaca, ¿no? Esa es en la parte social. En la parte individual, ¿cómo quedan los trabajadores? Digo, leyendo el acuerdo que se emitió el 7 de enero de este año, el acuerdo número 3, da los plazos que el Tribunal Unitario Agrario 54 en Puerto Escondido, pues tendrá funciones hasta el 31 de enero. Y de ahí tiene un plazo para el 17 de febrero de empezar a hacer la entrega de todos los expedientes de la redistribución. Finalmente el acuerdo nada más habla sobre redistribución de competencias por un tema de acceso a las comunidades. Inclusive ponen hasta un comparativo de Pinotepa está a 269 kilómetros para acceder a un tribunal, y bueno, medio simple y sencilla la manera en cómo lo quieren manejar, pero bueno, la realidad es todo lo contrario. Dice el 8º, en lo relativo a la inscripción al personal jurisdiccional, el Pleno de este Tribunal Superior Agrario acordará a la conducente, y por cuando hace al personal operativo, la Unidad General Administrativa preverá en la esfera de sus competencias. O sea, al final no dice nada. ¿Qué va a pasar con ellos? Los van a pasar a otros tribunales, gracias, muy amable, adiós, revisión de contratos. En Guerrero ya se están pronunciando porque dicen que son casi entre 60 y 100 trabajadores que van a ser despedidos, ¿no? Y digo, finalmente es un tema que pega a 6 tribunales unitarios a nivel nacional. Quizás Oaxaca todavía gozamos de esa tranquilidad, a diferencia de Guerrero, Michoacán y otras entidades federativas, pero bueno, es complicado. A veces leer las estadísticas que día a día publican, y que muchos son datos oficiales, que por más que quieran parchar y por más que quieran cubrir, suavizar, no, la realidad es todo lo contrario. Sí, el tema de los trabajadores ahí es complicado. Sin duda hay un sector de trabajadores que son de paso, que esos los pueden reasignar a otro tribunal, y que sin duda y sin ningún problema
ellos pueden cambiar de domicilio, pero también contratan personal que es de ahí, de la localidad, de oficialía de partes, personal administrativo, personal de limpieza, y que sus sueldos no son tan decorosos, ¿no? Sí. Entonces, que ese trabajador, que es personal administrativo, que es personal de limpieza, lo quieras mover a Michoacán, a Baja California, pues ese personal, yo creo que lo más fácil es que renuncie, ¿no? ¿Por qué? Porque su sueldo no le va a dar para Bueno, esos una es el cambios. sueldo, la otra pues a veces es la desintegración familiar. O sea, Así. se habla de una política social, o se habló durante los últimos 6 años recientes, de una política social donde se reconocía al ser humano, donde se apoyaba la integración pues, de aquellos sectores más vulnerables, que yo desaparecería la palabra vulnerables, pero más desprotegidos desde la perspectiva gubernamental, que eran pues, los indígenas y los pobres. Y hoy pues los dejas sin una fuente de trabajo y les das como alternativa, que todavía no queda claro, el tener que mudarse, el tener que migrar, pues es Sí, prácticamente un desplazamiento forzoso. Es, ¿lo aceptas? sí, o Ah, renuncia. no lo aceptas, pues ni modo, entonces ya te quedaste sin trabajo. Esto va a generar graves problemas y a diferencia de lo que comentaba el licenciado Maldonado, yo creo que en Michoacán, Guerrero, en Oaxaca estamos al mismo nivel. A lo mejor mediáticamente está más controlado y de repente los mismos aislamientos de muchas comunidades no dan la información directa o hay demasiado temor para denunciar. Pero de que hay crimen organizado y que está afectando a las comunidades indígenas, desde el cobro de derecho de piso, donde les quitan sus cultivos, donde fijan también los precios de los productos como la papaya, por ejemplo, como el limón, es una realidad en Oaxaca y las ejecuciones están a la orden del día. Si uno va a las comunidades de la costa, y no solo ahorita, yo creo que desde hace por lo menos unos 20 años, sí hablaba ya de presencia de grupos armados, de trata de personas, de tráfico de armas, de todos estos problemas que al gobierno no le gusta ver ni le gusta reconocer, pero que son parte de esta realidad. Y si a esto le sumamos estos despidos que se están dando por parte del gobierno, que era el gran empleador en el estado de Oaxaca, porque el turismo ya no es una industria sin chimenea como se manejaba antes, la instalación de grandes cadenas hoteleras en poco ha beneficiado realmente a Oaxaca, porque la derrama económica no se queda en Oaxaca y los buenos sueldos los tampoco empleos se quedan en Oaxaca. Entonces hay una indefensión prácticamente de quienes tenían una certeza de un trabajo, que es un derecho humano el tener un trabajo digno y también es una obligatoriedad del Estado generar las condiciones para que los ciudadanos tengan buenos trabajos, ¿no? Sí. Entonces nos podemos brincar un poco de este conflicto agrario y de esta supresión de un tribunal para ver qué está pasando en el Estado con los trabajadores de gobierno del Estado, Sí, que son los interesante. que mantenían viva la economía cotidiana del Estado. Son los que le compraban, aunque parezca risa, pero eran los que le compraban a la de las tortillas, a la señora que hacía comida, a la que vendía zapatos, a la que... Vivían de abonos y de créditos. Algunos bancos, ¿no? Coppel, o sea, eran los que mantenían, y hoy hablamos de 1.333 familias, ya reinstalaron a 600 y fracción, pero el impacto económico es muy grave. Y para eso me gustaría que nos platicara un poco, licenciado, cuál es la perspectiva que usted tiene como especialista en temas laborales. Desde luego, muchísimas gracias por la invitación, licenciado Maldonado, Claudia, un gusto. Pues bueno, desde el punto de vista legal, laboralmente hablando, hay que irnos pues al principio, ¿no? Que viene siendo cuál es la función del Estado, hablando de derechos humanos, de acuerdo a la Constitución, que es lo que dice precisamente el artículo 123, es que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. Es decir, en lugar de estarse creando empleos, se están desapareciendo. Ajá. Y se están desapareciendo, como bien mencionamos, como bien mencionan en sus intervenciones anteriores, pues pareciera a punta de manotazos, ¿no?
a punta de simplemente se va a hacer de un día para otro, no hay discusión por parte del Congreso, lo cual me parece absolutamente preocupante en todas estas reformas que impactan directamente, como bien mencionaban, a la sociedad oaxaqueña y a la sociedad de otros estados, y no hay discusión, no hay discusión, simplemente se lanza la propuesta y en el Congreso todos levantan la manita para la aprobación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pues pudiese parecer, podríamos llegar a tener lo que se conoce como un Estado totalitario. Ujú. ¿Por qué? La institución como tal del derecho, su función principalmente es buscar un equilibrio entre dos poderes, entendiendo el poder, hablando desde un punto de vista social, como la capacidad de un individuo o un grupo de ejercer su voluntad a pesar de que exista resistencia por parte de otros. Ujú. Entonces, cuando ponemos este poder en una sola persona o en una sola estructura de poder, como bien podría ser un gobierno o algún sindicato o cualquier estructura que pudiésemos conocer, em, podemos entrar en esta figura de que conocemos como despotismo, ¿no? Donde yo puedo hacer lo que yo quiera sin que haya ninguna consecuencia. ¿Cuál es el contrapeso del despotismo? Pues sería la anarquía, ¿no? En la anarquía es aquel estado de derecho donde no existe, más bien, es aquella situación donde no existe un estado de derecho. Entonces el individuo puede hacer lo que se le plazca. La institución del derecho lo que busca es equilibrar estas dos fuerzas, evidentemente, entre el despotismo y la anarquía. Entonces, con estas acciones que estamos viendo que están impactando de manera directa a familias, a más de 1000 familias, pues bueno, hay evidentemente medios, como es la figura del amparo, para poder combatir estas acciones, ¿no? Ahora, hay que revisar cuál es el fundamento de estas situaciones, ¿no? Evidentemente, ante los despidos, pues tiene que existir una indemnización por parte del Estado hacia los trabajadores, situación que seguramente ya se está previendo por parte del Estado en relación a la extinción del Tribunal Unitario Agrario, número 54 en Puerto Escondido, y habrá algunos acomodos, seguramente, ¿no? Pero muchas veces cuando se toman las decisiones, pues te prometen estas indemnizaciones, pero a ciencia cierta uno nunca sabe cuándo va a llegar, ni demás, y demándame, y ahí vamos viendo cómo va avanzando el asunto, y pues bueno, ¿no? O sea, estamos de verdad saturados con estas cuestiones y mucho más en el ámbito del trabajo para el gobierno del Estado que en el ámbito particular. Entonces, por un lado estamos teniendo la situación de que se están eliminando nuestras instituciones de derecho encargadas de resolver los conflictos, que evidentemente traerán aparejadas situaciones como rezago en la impartición de justicia, lo cual es motivo de amparo, ya que al no estarse cumpliendo con los términos establecidos en las leyes reglamentarias en cada una de las materias, pues bueno, es motivo de amparo, ¿no? Y esa es una situación recurrente en todas y cada una de las materias. Pareciera que son temas diferentes hablar de la justicia agraria y hablar de la justicia laboral, pero pues sabemos que Oaxaca, la mayor parte de su tierra, pues es comunal o son ejidatarios, ¿no? Sí. Y entonces esos usos y costumbres que amparan este tipo de tierra conllevan responsabilidades por quienes la poseen o por quienes son avecindados. Titulares. Y entonces tienen que pagar algo tan simple y que a lo mejor quienes nos entiendan y no sean de Oaxaca, y muchos que son de Oaxaca y que hoy están en puestos claves en el gobierno, parece que tampoco lo entienden, es que si yo vivo en un municipio y soy comunero o soy ejidatario, yo tengo que pagar el diezmo, tengo que cooperar para el tequio, tengo que la fiesta patronal, o sea, hay una serie de responsabilidades que son económicas. Y entonces si yo empiezo a dejar de pagar eso,
pues me empiezan a poner como los taches, ¿no? Y en algún momento se generan conflictos internos graves. Y si yo tenía un empleo en el gobierno del estado y de la noche a la mañana me corren y además yo compré esa plaza y metí un crédito en una caja de ahorro y además tengo a los hijos trabajando, estudiando en alguna institución privada, se van sumando y debo el coche y a lo mejor debo la casa y a lo mejor debo los pollos, etcétera, etcétera, va a tener que haber un impacto de rebote, que yo no sé si el gobierno no lo planeó, no lo visualizó, porque yo no he visto en todas las reuniones que ha habido, en todas las conciliaciones, en todos los también pronunciamientos por parte de los trabajadores afectados y de los no trabajadores, incluidos sus líderes sindicales, que alguien haya tomado con firmeza el decir, sí se vendieron plazas, porque es una realidad, sí se traficó con plazas, también es cierto, hubo influencias de por medio desde funcionarios de primer nivel, alguien se tuvo que enriquecer. ¿Y dónde están los culpables directos? O sea, yo no he visto que haya un señalamiento firme por parte del gobierno del Estado de que se va a proceder en contra de un secretario de administración o un exgobernador o un líder sindical. Y entonces la parte más sensible y más desprotegida, pues son los trabajadores, Sí, ¿no? Claudia. Y entonces, si tú no me compruebas que entraste legalmente, desde mi punto de vista legal, ¿no? Entonces incluso te puedo meter a la cárcel, ¿eh? Porque cometiste un delito. Sí, Claudia, Jesús, si me permites, digo, estamos hablando sobre el tema de los despidos, que en las 2 últimas semanas de noviembre y todo lo que fue diciembre, pues de manera pomposa, gobierno del estado anuncia el despido de 1,344 trabajadores, ¿no? Sindicalizados, desde luego, con una antigüedad, algunos de 5, 10, 15, 20 años, unos a punto de jubilarse, y que la causa fundamental de la estructura del aparato de gobierno fueron compradas esas plazas, en su momento, ¿no? En su momento alguien pagó 50, 100, 200, hablaban hasta de 500,000 pesos por un lugar en gobierno del estado. Acusaron en su momento a la administración del exgobernador Gabino Cue, que fue donde más plazas se vendieron, ¿no? Dijo. Es algo que a gritos y a voz pública se conoce de que muchos líderes han hecho. Y lo que decía Claudia, acertadamente, pues dijeron que hay muchas carpetas de investigación contra los trabajadores, pero no se habla de los líderes, de los mismos secretarios que se prestaron a este juego, el mismo sindicato, los delegados de los sindicatos que también participaron y que al final, después de todo este despido, que no se les pagó sus bonos que iban a recibir en diciembre, el pago de aguinaldo y todos sus quinquenios que tienen esos trabajadores, quedaron a la deriva, inicia una mesa de diálogo, al estilo Oaxaca, que todo queremos solucionar con el tema de diálogo y que a veces sí hay un avance, pero que ante esta realidad pues no es la vía correcta, ¿no? Porque finalmente, sin más ni menos, violaciones a derecho humano, derecho al trabajo, violaciones al debido proceso, el derecho a la audiencia, de ser oídos, vencidos, escuchados, todo. También la pregunta es, ¿cuántos trabajadores se ampararon? Y si procede el amparo. Hay algunos amparos, se les concedió la suspensión provisional definitiva y ya inclusive, ya el juez de distrito dijeron que el decreto pues es ilegal. Pero muchos trabajadores no han sido reinstalados. Se habla de 664, si no me equivoco, de que por arte de magia salió después de mesas de diálogo, después de revisión de documentos y todo, y aparecieron ya. Pero la otra parte que no ha sido reinstalada se queja de que todos ellos son conocidos, familiares o que tienen una relación política con los líderes del sindicato y que son los primeros que fueron favorecidos. sí. Violaciones por donde se vea. El Congreso del Estado tiene la facultad y la competencia para emitir un decreto de esa naturaleza. A ver, si me permites, a mí me gustaría hacer unos comentarios respecto a esa situación. A ver, el derecho al trabajo, decía por ahí un delegado, dice, es más fácil correr a un hijo que a un trabajador. Y sin duda tenía razón, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? El derecho laboral es también derecho social. Y el derecho laboral está regulado en nuestro país por la Ley Federal del Trabajo.
que establece las mínimas condiciones, tanto del trabajador como del patrón, para regular esa relación. Y más allá, el derecho al trabajo está reconocido como un derecho humano, Así es. reglamentado inclusive en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que todos tenemos derecho a un trabajo, ¿sí? Y que todos tienen derecho a un salario. Entonces, yo creo que desde esa premisa debemos partir. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Y para el Estado de Oaxaca, en lo que respecta a los trabajadores del gobierno del Estado, se aplica de manera procesal la ley del servicio de carrera, civil de carrera, y hay un tribunal especial que es la Junta de Arbitraje al servicio de los poderes del Estado. Hasta eso hay un tribunal especial. Entonces, vamos a ver qué dice la ley, pero tanto la ley de servicio de carrera, servicio civil de carrera, como la misma Junta de conciliación de los trabajadores al servicio del poder del Estado, no pueden hacer más o menos que lo que la Ley Federal del Trabajo establece. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Que el trabajador, para reclamarle al patrón, tiene 60 días. Cualquier prestación, un despido injustificado, la retención de algún salario, alguna prestación, ¿no? El pago, que no le hayan pagado alguna prestación, tiene 60 días para reclamar, y algunas prestaciones tienen 1 año y algunas otras prestaciones tienen 2 años para reclamar conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y a la inversa, ¿qué término tiene el patrón para reclamarle al trabajador alguna irregularidad, ¿no? ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? El patrón tiene 30 días. Si en 30 días el patrón no te reclama alguna causal de rescisión del contrato, se entiende que es una relación consentida, ¿no? Se entiende que el patrón... Entonces, en este despido que hace el gobierno del Estado, ¿qué encontramos? A trabajadores de 5, de 10, de 15, de 28, creo que por ahí hay uno de 32 años, ¿sí? Esos trabajadores no los puedes despedir, porque de entrada la acción del patrón prescribió, ¿sí? Prescribió. Y hay otro artículo por ahí en la Ley Federal del Trabajo que dice que un trabajador que tenga más de 20 años no puede ser despedido por ninguna causal, a excepto, y señala un catálogo de por qué causales, pero en ese catálogo no dice que por un decreto, ¿no? Entonces, sin duda el Estado ahí está siendo arbitrario. Cuando decía el licenciado de la Rosa hace rato que el Estado debe tutelar, el Estado está para tutelar, proteger y Garantizar, regular, difundir. no para privar, ¿sí? O sea, ahí el Estado se está extralimitando en sus funciones, y la Cámara de Diputados, de manera indebida, está generando un decreto que no es su facultad, por un lado, y por otro lado está supliendo las facultades de un tribunal especializado en materia agraria, ¿sí? Y ahí hay criterios de la Corte que ningún tribunal puede suplir las facultades de otro. A quien le compete ahí resolver sería a la Junta de los trabajadores de gobierno del Estado, ¿no? Y en este caso, con este planteamiento que está haciendo en base a las leyes, ¿no? Y a lo que procede jurídicamente, aquellos que presentaron su amparo, que les hicieron las largas sus líderes para que no lo presentaran, y alguien por ahí movió las aguas y dijo, no, sí lo tienen que presentar porque se va a terminar el plazo para que ellos puedan inconformarse. Ya lo presentaron, pues, en contra del decreto, pero también se podrían amparar en contra del gobierno del Estado, ¿o son 2 amparos diferentes? Como tal, el amparo va en contra de aquella acción que ejerce un ente de autoridad que afecta y viola alguna de las garantías individuales o bien uno de los derechos que tenemos como gobernados. Entonces, entendiendo desde ahí la figura del amparo,
lo que hoy en día los trabajadores que ya se ampararon, ya se aprobó una suspensión por lo que hace al decreto que emite el Congreso en relación con la propuesta del gobernador Jara que se envía al Congreso. Entonces, el juez, que es, me parece, el juez primero de distrito, si no me equivoco. Sí, juez primero de distrito. Juzgado primero de Hace distrito. 7 días exactamente concedió la suspensión Correcto. provisional. Exactamente. Y lo interesante de ahí es que fija un rubro del mínimo vital, 30%, ¿no? que ordena al gobierno del estado pagar de manera urgente el 30% de todo lo que el trabajador estaba percibiendo. Este es como para garantizar que tenga Es una garantía. los elementos para poder subsistir Correcto. durante todo el procedimiento y hasta en tanto se defina el Exactamente. amparo. Mientras se resuelve si efectivamente ¿Es se están constitucional violando, o si es no? constitucional o no es constitucional este decreto. Ahora, desde nuestro punto de vista, evidentemente se están violando las garantías de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque como leíamos hace rato el artículo 123, el Estado tiene que garantizar que haya trabajo, ¿no? Y al dar de manotazo simplemente la decisión de suprimir unas plazas, o sea, estamos hablando de las eliminamos por completo, no los vamos a cambiar, no los vamos a recolocar, no. Se eliminan y háganle como quieran. Y no hay causa justificada que así lo ampare. Ahora, la ley que está, que es competente para los trabajadores al servicio del Estado en el Estado de Oaxaca es la ley del servicio civil para los empleados del gobierno del Estado, que precisamente en su artículo 39 establece que ningún empleado de los poderes del Estado podrá ser cesado o despedido sino por causa justa. Es decir, se tiene que justificar, se tiene que motivar debidamente, fundamentar. Probar una causa. ¿Cuál es la causa justa por la cual estás tomando la decisión de suprimir estas plazas? Nos enuncia ese mismo artículo una serie de justificaciones, como puede ser por renuncia o por abandono del empleo, por muerte del empleado, por incapacidad física o mental. Y en su última, ¿cómo se llama? Opción, nos pone que también podrán ser cesados o despedidos por supresión de plazas por el Congreso del Estado. Simplemente así. Pero ¿cuál es la causa justa? Ese es el tema. Ese es el punto fino de esta decisión que se está tomando. Porque el mismo artículo te exige que haya una causa justa y posteriormente únicamente establece que podrá ser legal por supresión de plazas por el Congreso del Estado. Entonces, de acuerdo a esta causal, están justificando esta acción. Bueno, entonces el Congreso tuvo que haber solventado muy bien este decreto, ¿no? Haciendo un análisis económico, porque al final de cuentas, por un lado dicen eran demasiado plazas innecesarias que se dieron como cuestiones de orden político por los exgobernadores, porque un secretario de administración no autoriza 3,000 plazas y no tiene el visto bueno del gobernador, ¿no? Es más, no autoriza ni 20, ni una siquiera. Sí, pasa. Entonces, sabemos que así se maneja esto. Y dicen, es demasiado dinero para el presupuesto del gobierno del Estado, ya no podemos solventar este tema. Y entonces es cuando lo arropa el Congreso y emite el decreto. Bueno, estoy hablando yo como desde mi perspectiva ciudadana, ¿no? Y por otro lado, en el mismo Congreso durante el trienio pasado, le dijeron a todos los trabajadores de base del Congreso que se fueran a sus casas amablemente, que les iban a seguir pagando sus salarios íntegros, todas sus prestaciones, porque ellos traían a su propio personal y se instalaron 3 años con una duplicidad de plazas y de pagos y de costos. Acá podríamos pensar o tener la presunción de que están sucediendo tantas cosas al interior del gobierno del Estado que quieren incondicionales y estos no son los trabajadores sindicalizados. Es el tema que hace rato comentaba el licenciado de la Rosa. Y es el riesgo cuando en un Congreso no hay contrapesos.
porque como hay mayoría, no hay nadie que se oponga, y hasta los que eran oposición, hoy se sumaron a Morena, entonces dicen, no, pues voto a favor. Nunca fueron oposición. Bueno, nunca fueron oposición, bueno, pero por lo menos Tenían las... En el papel. las en el siglas, ¿no? papel Pero- eran oposición, ¿no? Y su papel era De membrete. ser Bueno, contrapeso, o como una diputada que dijo, bueno, sí voté, pero no pero estoy- pero lo leí. no leí porque no me llegó. O sea, dices, bueno, mejor ni lo expliques. No, O Lo sea, mismo que sucedió con una de las reformas, que el Congreso de la Unión votó la reforma constitucional a las 2 de la mañana y a las 3:30 de la mañana Oaxaca fue la primera entidad federativa que ya había votado, ya aprobado. aprobado esa reforma constitucional. No la leyeron, no investigaron, no la conocieron, no supieron lo que votaron, pero al final votaron. Pues porque hubo Esa es una parte lanita de ahí la de por discusión del medio de Congreso. manera Sí. ya ni discrecional, ¿no? Antes eran así como en lo oscurito. Ahora ya son casi en público cuando les dan sus mochadas para que alcen el dedo. Pero con este escenario que tenemos, de esta grave realidad que se vive en Oaxaca, donde hay una violación a los derechos humanos y a todos los procedimientos legales, a la ley, a la Constitución, por parte del gobierno del Estado y de los legisladores, ¿qué posibilidades reales tienen de ganar un amparo a aquellos trabajadores que sí lo presentaron? Sí tienen buenas posibilidades desde mi punto de vista, porque evidentemente es flagrante la violación a sus derechos, a su derecho al trabajo precisamente y a su derecho evidentemente a la dignidad humana, ¿no? Porque, pues vaya, o sea, estamos hablando no solamente de los trabajadores, sino de las familias de De estos los trabajadores. Así es, que no solamente son hijos, muchas veces también son padres, son adultos mayores, que estos salarios, pues vaya, sostienen no a 1,344 trabajadores, sostienen a personas, sostienen a muchas más personas a su alrededor. Entonces, evidentemente se están violando pues directamente los derechos de estos trabajadores y, generando una afectación a su dignidad humana al no ser capaces de solventar las necesidades de sus cercanos, ¿verdad? Entonces, sí hay buenas posibilidades, desde mi punto de vista, hablando desde un punto de vista totalmente institucional, sin querer tocar temas podría ser que el juzgado se definiera por este lado. Tendría que otorgarse el amparo, tendrían que ser reinstalados estos trabajos, tal vez no en un puesto igual, pero en uno similar, que tenga la misma percepción salarial y de sus prestaciones. Y que son salarios que de verdad no los vuelven ricos ni millonarios, que son de supervivencia en muchos a ver, casos, pero que es lo único que tienen. Yo quisiera hacer otro comentario, precisamente lo que comentas. Uno, híjole, el gobierno del estado tiene unos salarios, bueno, de los bajos, miserables, ¿no? Un sueldo de 4,600, de 5,000 pesos quincenales. Yo creo que difícilmente subsiste una familia con una esposa y 2 hijos, ¿no? Una familia promedio con 5,000 pesos a la quincena. Yo digo que es muy complicado. Esa es una. Pero hay otro factor que también no debemos dejar de lado. Los que somos de Oaxaca y los que en algún momento hemos estado en la función pública y que hemos estado en alguna oficina, también hay una parte que el sindicato pervertió en el tiempo, ¿no? Que también ahí los trabajadores del Estado o los trabajadores sindicalizados, más los trabajadores sindicalizados que creo que son los beneficiarios y en algunos niveles los sueldos sí están decorosos, el sindicato se volvió intocable, ¿no? Sí. Hay trabajadores, muchos trabajadores que no estaban, o que iban a checar y se iban, Estaban comisionados. o que estaban Pues que eran comisionados, de aviadores. o que a su jefe, o que si su jefe les quería decir, encomendar alguna actividad, no la querían hacer y iban a quejarse con su delegado, ¿no? Y es más, corrían al jefe, al director. ¿Por qué? Porque llegaba un director y decían, no, ese nos cae mal, ese no nos gusta, es exigente. Se reunían la sección sindical o como se manejan y iban, hablaban con el delegado, hablaban con quien tenían que hablar y el director, el encargado de área, se iba, Y era más fácil correr a él que a un sindicalizado. Y habían sindicalizados que tienen 2 trabajos, ¿no?
y que aquí nada más venían a checar porque estaban dando clases o porque estaban en otra dependencia federal o en otra área. Entonces yo creo que también hubo excesos en el sindicato. En ambos sentidos, ¿no? También Pe- como trabajadores se volvieron una carga para la sociedad. Hasta decía uno, no, hombre, pareces burócrata. Eso. Cobras sin trabajar. Pero ¿por qué no hacerlo de forma ordenada y apegada al derecho? O sea, ¿por qué el gobierno no hizo reformas de fondo o por qué no se modificaron las leyes sindicales Eso. para evitar estos excesos y decir, bueno, a ver, como en todos lados, uno trabaja y si no vas 3 días te corren Sí, y no te a pagan eso. el día y si te enfermaste y si no sé qué y si no sé cuánto. Pero hay prestaciones que son de risa. O sea, porque dices, para la despensa, para la cuaresma, para la Navidad, para el 10 de mayo, para el día del empleado, para el día de no sé qué. Entonces iba haciéndose como un colchoncito, ¿no? Ujú. Acá el fondo es, sí se violaron los derechos, no hay posibilidades laborales en Oaxaca, porque de verdad son muy limitadas. El gobierno a lo mejor pudo haber dicho, vamos a poner una fábrica, una maquila, no sé, y ¿saben qué? Estos empleos de ir a limpiar calles, en vez de que pongan a los trabajadores a hacer tequio gratis, pues les hubieran dicho, ¿sabes qué? Te vas a ir a hacer tequios pagados, pero te doy una alternativa y tú tomas la decisión. Pero además hacerlo apegado al derecho y cumpliendo con la responsabilidad del Estado de que, como ustedes lo planteaban, debería de ser un generador Así es. de empleos o de inversiones que generen empleos. O sea, aquí se violentaron todos los Sí. sistemas por parte, pues, del papá, ¿no? Es el que debe poner el ejemplo. Sí. Y lo que ustedes nos están diciendo, yo no creo que no lo conozca el jurídico de gobierno del Estado, el mismo gobernador, sus secretarios, sus asesores. Aquí la pregunta sería, ¿quién asesora realmente al gobernador? Yo creo que sí ha habido un indebido consejo, ¿no? Hacia las decisiones que toma el gobernador y se ha tratado de resolver por lo que ellos consideran la vía más rápida. Pero yo creo que eso, lejos de resolverle, les ha generado un problema social que tiene un costo mayor. Y efectivamente, quienes generaron ese caos al interior de los sindicatos fueron los mismos gobiernos en turno, porque sobre plazas, vas a un área y hay 10 trabajadores en una área donde nada más debe estar uno, ¿no? Porque eran familiares, eran compadres, eran conocidos. Entonces, y efectivamente el Estado lo que debe haber hecho es depurar, a ver, esta área necesita 2, que estén 2, y los que están de más, a ver, a otra área donde sean productivas. Y ellos que deben tener sus listas de asistencia, sus nóminas. ¿Por qué? Porque son los elementos que tiene el patrón. Que es lo mismo que sucedió en el magisterio. Exacto. O sea, es exactamente lo mismo y lo que ha sucedido, lo que sucedió en Pemex, lo que sucedió en Comisión Federal Comisión de Federal. Electricidad. Lo que pasó con los policías Cómo se de la fueron Policía Federal. desviando el sentido original de por qué un sindicato. Pero en este caso yo creo que hay una violencia institucional sistematizada y con toda la fuerza del Estado y la impunidad del Estado. Porque realmente en las primeras conferencias de prensa que se dieron para anunciar estos despidos, se les puso hasta etiqueta de delincuentes, ¿no? Y hubo una amenaza implícita diciendo, el que no compruebe es porque cometió un delito y puede haber consecuencias jurídicas. ¿Proceden esas consecuencias jurídicas, abogado? Si yo entré a trabajar hace 15 años y compré mi plaza o no cumplía yo con los requisitos, pero me la dieron, ¿puede hoy el Estado a mí sancionarme y meterme a la cárcel? No. No, esta cuestión ya estaría prescrita. Tiene un mes el empleador, en este caso siendo el Estado el empleador, para corroborar que evidentemente la contratación se realizó, ya sea porque se exhibieron documentos falsos por parte del trabajador, es decir, que yo diga que soy doctor en Derecho y no no lo soy era. exactamente. O sea, cuando el trabajador le miente al empleador, tiene hasta un mes el empleador para poder hacer valer esa causa de rescisión. Haya sido como haya sido, Haya ya sido, fue. exactamente. ¿No? Ya fue, pero en este caso podríamos enfrentarnos a, no sé, yo no sé si sería la falta de conocimientos, de preparación, de voluntad política, de un gobernador o de un gobierno que diga, bueno, sí, pero yo no fui Ulises, yo no fui Gavino, ¿no? O sea, yo soy Salomón y yo no tenía conocimiento. Pero además salió una secretaria de Transparencia y Honestidad, esta secretaria que crearon, y dice,
es que lo estuvimos investigando y analizamos caso por caso y nos tuvimos que llevar todos los expedientes para que no se corriera la voz. Pero trabajamos casi un año haciendo esto. ¿Aquí no hay un dolo? Pues como tal, no podríamos hablar de la figura de dolo, pero porque no hay, digamos, una alevosía en la medida. O sea, ¿a qué me refiero? Es simplemente una cuestión de suprimir un número de plazas para un ahorro, en teoría, del presupuesto del Estado, ¿no? Esa es la manera únicamente en la que se está justificando, y justamente porque se dice que se vendieron estas plazas. Pero insisto, una vez que ya son contratados los trabajadores, tiene un mes únicamente, como lo establece justamente el artículo 70, para pedir la revocación de la aceptación de un nombramiento hecho por error, contando el término a partir del momento en que el error sea conocido. Es decir, Y ahora, si fueran denuncias penales, también ya prescribieron, que por el uso de un documento falso o la compra de la plaza plenamente comprobada, ya prescribieron. La acción penal ya prescribió para esos trabajadores que ya llevan 5 años, 8, 10 años, ya no. Eso era en el momento, ¿no? Porque la prescripción en materia penal creo que es 1 año para ese tipo de delitos. Sobre todo por el elemento fundamental pues ya generó antigüedad, ¿no? correcto. Ya generó laboralmente, es un derecho, el derecho a la antigüedad, 5, 10, 15 años, y ya administrativamente tiene quinquenios que le van pagando cada 5 años a estos trabajadores y que de repente, pues ya no sé a qué estilo, porque antes decíamos a la mexicana, pero ya ahorita rebasa toda la lógica jurídica, rebasa todo lo que dicen las leyes y hacen y deshacen, el señalamiento directo de lo más corrupto, y queda entredicho finalmente porque después no saben cómo justificar, comprobar Bueno, y demostrar. históricamente lo hemos visto que así se actúa en las dictaduras, ¿no? En las dictaduras, si se generan este tipo de castigos o de intimidación hacia los ciudadanos. Pero no solamente es el problema del gobierno del Estado en materia de estos sindicatos, sino también lo estamos viviendo en el sector salud, donde traspolan el sector salud, la Secretaría de Salud de Oaxaca, a este esquema de IMSS Bienestar que también lo aprobó López Obrador. Y entonces hay un número impresionante de trabajadores que están indefensos, o aquellos que también fueron contratados de manera emergente durante el COVID, que les prometieron que les iban a dar una plaza, que les iban a dar una certeza, y que hoy también se están quedando pues sin trabajo. Simplemente llegan y les dicen, pues, ¿qué crees? Ya no trabajas aquí, ¿no? Muchas gracias por haber participado. No los están liquidando, no les están respetando sus derechos. O sea, no hay una palabra, no hay una seriedad, no hay una formalidad del Estado mexicano el día de hoy hacia sus ciudadanos. Yo creo que la política pública que se está generando está equivocada. Yo creo que hay una política pública errónea, ¿no? En materia laboral, en tema de salud, y que va a tener un efecto inmediato con el gobernado, con el ciudadano, y un efecto político en una próxima elección. Porque ese ciudadano que hoy votó convencido, ¿no? Al siguiente voto va a decir, no, me mintieron, ¿no? No, me dejaron sin trabajo, o le quitaron el trabajo a mi hijo, a mi esposo. Entonces, yo creo que ese va a ser el costo. Y además los muertos que están registrándose por las cuestiones en materia de salud, ¿no? Del desabasto que existe. O sea, se está generando un cultivo. Y ahora por querer demostrar que sí está operando un hospital, generas un daño mayor con un helicóptero, ¿no? Bueno, ese es otro tema, porque ya nos lo explicó el señor gobernador, que no es así, ¿verdad? De repente dicen que hay dolo en quienes opinan de manera de... Además, que ustedes son expertos en materia, pues, del derecho, especializados en laboral, en agrario, en derechos humanos, tengan tan claro el escenario, y que nuestros legisladores con sus asesores y nuestro gobernador con todos sus secretarios y todo su séquito de asesores no hayan visualizado estos puntos.
que no es que ustedes fueron a descubrir el libro negro, simplemente abrieron el libro de la Constitución, ¿no? Sí, ahí está regulado. ¿Esto nos deja en indefensión como los ciudadanos ante un poder absoluto? Sí, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque no hay contrapesos, lo que decíamos, no hay contrapesos, es un riesgo sin duda y tiene un costo, ¿no? Yo digo que tiene un costo. Entonces, vamos a ver cómo se transita en los próximos meses, en los próximos años, y vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Pero ahora tenemos otro tema, que hasta quienes siempre, el ciudadano común y corriente, ante el exceso del Estado o ante una indebida impartición de justicia, siempre se recurría a los tribunales federales. Pero ahora los tribunales federales también tienen miedo. Tan tienen miedo que hasta cuándo los primeros amparos que se promovieron contra este decreto se desecharon, ¿eh? Hasta ahora el juzgado primero de distrito fue que se atrevió a admitirlo y darle trámite y conceder una suspensión. Cuando siguió fuera juez de distrito, no pasa el tamiz del 14 y 16 constitucional, concede el amparo. Porque el tamiz, el filtro para conceder el amparo es el 14 y el 16. No hay garantía de audiencia, ¿no? Se viola tu esfera jurídica. Entonces es violación de derechos. Bueno, Otorga el pensar amparo. que les puede suceder lo del tema de Vera Carrizal, ¿no? O sea, que acaban corriendo al juez y lo mueven y todavía lo... Entonces, bajo la reforma del Poder Judicial, ahora encontramos un Poder Judicial federal tibio, ¿no? Con miedo. ¿Me otorgo o no concedo, ¿en qué me expongo? ¿No? Sí estamos hay un sector que dice que no, yo digo que sí estamos en crisis. Históricamente, Oaxaca siempre ha sido como un laboratorio social, ¿no? Sí. Y también de políticas públicas. Es como acierto, error, y muchos presidentes de la República decían que su prueba de fuego de su política social era Oaxaca, ¿no? Salinas lo hizo también Zedillo, o sea, lo hizo Calderón. Todos vienen a decir que Oaxaca, bueno, pues López Obrador amaba Oaxaca, ¿no? No a los oaxaqueños, pero sí a Oaxaca. ¿No podrán ser también que estemos como laboratorio una vez más de una política nacional? Que dijeron, primero va a Oaxaca, a ver qué pasa, cómo brincan, qué sucede, ¿no? Cómo se dan los escenarios. Total, la mayoría son indígenas y como son bien pobres, pues todos la mayoría está con sus programas de bienestar, ¿no? Sus becas y no van a decir ni pío. Y sea como un antes de una política que se va a aplicar en todo el país, con estos vínculos que se han generado y que se han venido trabajando desde por lo menos hace 5 años en materia sindical para beneficiar pues a otros países como China para que vengan a hacer sus inversiones en México? Híjole, pues yo creo que es un tema que nos lo dirá el tiempo, ¿no? Porque a mí me sigue pareciendo algo de no creerlo, que todos los asesores, y lo vuelvo a decir, no los legisladores, pero sí los asesores, no tengan conocimiento de estos marcos jurídicos y que también en el gobierno del Estado no los tengan para actuar de manera unilateral, ¿no? Tiene que haber algo más. Yo confío. Pues los intereses de grupo, ¿no? Yo como lo veo son los intereses de grupo y el control político, ¿no? Demostrar quién manda. Revocación de mandato. ¿Quién manda? Dice el gobernador que se va a someter a revocación. Con todo esto, ¿garantiza que no lo revoque la sociedad oaxaqueña? Pues no lo sé, ¿no? Ahora sí que la verdad es que estamos en las primeras vistas de este fenómeno que es, pues vaya, el poder que ostenta hoy en día el gobierno de la Cuarta Transformación, en la cual, como hemos visto, pues no hay contrapeso, ¿no? Como bien menciona el licenciado. No hay contrapeso. Eso es precisamente lo preocupante, porque sí tienen asesores que conocen la ley, sí tienen asesores. Lo saben, o sea, saben absolutamente todas las consecuencias que vienen, lo saben perfectamente, lo premeditan, están, digamos, ya esperando a que sucedan estas consecuencias. Sin embargo, pues bueno, toman las acciones pues nada más así de un día para otro y lo preocupante es que los mecanismos que nos da nuestra Constitución
pues para proteger esta situación, pues están trastocados por el mismo poder, ¿no? Como son los congresos, que evidentemente al aprobar estas leyes tan, em, vaya, controversiales, no haya la más mínima discusión entre los legisladores, ¿no? A mí me parece algo increíble que ni siquiera ya se haga el teatro de que El debate. discutamos el debate, nos tardamos 2, 3 sesiones, 4, 5, no, aquellas decisiones que vienen, pues no creo que de los asesores de un gobernador, ¿no? Creo que vienen un poquito de más arriba, pues pasan así, ¿no? O sea, eso es lo preocupante y eso es lo que, pues vaya, lo que nos tiene a lo que le tenemos que poner mucha atención Como sociedad y como como ciudadanos. sociedad. Antes Claudia, lo que comentábamos el día de ayer, que teníamos la entrevista con la juez Guadalupe, donde decíamos que antes acusábamos que había un Estado fallido. Sin embargo, los grandes estudiosos de antropología social que estudian estos comportamientos de cómo se dan los fenómenos de votaciones de derechos entre izquierda y todo, y cómo en América Latina va generando, desde hace 2 años están hablando de una sociedad fallida, una sociedad donde no nos interesa, somos demasiado individualistas, somos demasiado egoístas, y que mientras no me afecten a mí, pues ahí que cada quien se rasque como pueda. Tristemente, creo que no es lo correcto. Finalmente somos una sociedad que vivimos en una misma porción de tierra. Tenemos las mismas leyes para todos. Y en esa medida yo creo que el ciudadano tendrá que jugar un papel de información, de cultura, de educación, para entender y sobre todo ejercer esos derechos. De lo contrario, sí estamos en una crisis muy delicada de derechos humanos. Y eso va a ser la consecuencia en unos años. Podrán experimentar con todos los fenómenos, con todos los procedimientos, con todas las reformas. Pero si el ciudadano no participa, no ejerce y no exige el cumplimiento de sus derechos, esa sí sería la preocupación más importante, desde mi óptica, desde mi punto de vista. Claudia, si me permites 2 comentarios. Agradecemos a Leonel, nos pregunta, excelente programa, ¿a qué cree que se debe la decisión de cerrar estos tribunales agrarios? ¿De qué forma impacta estos cierres de los tribunales agrarios con relación al acceso a la justicia? Jesús. Sí, yo creo que, como ya lo comentamos, yo creo que una de las decisiones más determinantes para el cierre de esos 6 tribunales y en Oaxaca de uno, yo creo que es el tema de presupuesto, desde mi óptica, ¿no? ¿Qué impacto vamos a tener? Pues que nuevamente las comunidades van a tener que viajar 8, 10, 15 serán horas. las que finalmente sufran todo esto. Sí, el justiciable va a tener que otra vez sacrificarse, a veces viajar un día antes para poder estar en la audiencia, generando un desgaste físico, económico, emocional, porque luego a veces pues la audiencia no se lleva a cabo, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar, que finalmente eso ya se hacía, ¿no? Que se pretendía acercar y facilitar los medios. Hay otro tema que es preocupante en derecho agrario, que por decirlo en materia agraria, la gran mayoría de las universidades ya nos da derecho agrario. ¿Qué se ha buscado desde el 92? Desaparecer el derecho agrario, que se transite al dominio pleno, a la propiedad privada, y que ya se dé por terminada esa parte de la historia del derecho social de la materia agraria. Entonces, ese tema hay que verlo, a ver qué va a pasar, ¿no? Si nuestras comunidades, nuestros pueblos están preparados para transitar, si lo van a aceptar, si hay condiciones o cómo van a quedar, ¿no? Porque en varios sexenios los presidentes buscaron terminar con el sector agrario. No se ha podido, ¿eh? No se ha podido. Digo, finalmente muchos funcionarios a nivel federal dicen que los conflictos agrarios ya quedaron superados. Sí. El tema de reparto de la tierra quedó superado en México. Triste, pero bueno, esa es la realidad que ellos viven. Si me permites, leo el comentario de María
María Reyes, muchas gracias. Excelente tema en relación al tema que aborda el licenciado Héctor. El tema laboral, efectivamente, debe haber una indemnización para los trabajadores. Sería importante asesorar a estos empleados respecto del procedimiento a seguir en materia laboral, pues muchos son los comentarios al respecto, pero la base trabajadora merece un medio de defensa eficaz. Me gusta el programa. Muchísimas gracias. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la licenciada María Reyes. Ella es hija de 2 abogados que también en su momento fueron como un parteaguas en el respeto a los derechos humanos cuando no estaba tan enunciado los derechos humanos, que era la licenciada Juanita Zárate y también el licenciado Valdemar Reyes. Los dos ya trascendieron de este plano, pero bueno, su hija es muy aguerrida y también está muy comprometida con apoyar y defender las causas de los oaxaqueños. Yo quiero hacer un comentario muy rápido, nos están mandando de Diego Martínez Sánchez de Polígrafo Digital, una entrevista, un fragmento muy pequeño de una entrevista que le hicieron al consejero jurídico del gobierno del estado, donde dice, el consejero dice, el gobernador nos indicó que revisáramos algunos criterios y que abriéramos un proceso de conciliación antes de entablar litigio como tal, y eso hicimos. Señala el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Giovanni Vázquez Segrero, en relación al decreto 24 que extingue bases laborales entregadas de manera ilegal durante la administración anterior encabezada por Alejandro Murat. Esta entrevista completa la pueden ver en Polígrafo MX Videos, pero cómo van cambiando ya las versiones, ¿no? De esa primera conferencia que dieron y que fue una postura muy dura donde había esa presunción de que eran delincuentes los trabajadores y que incluso los podían meter, había una amenaza velada. Luego el desglose de que si Ulises vendió, que si vendió después Gavino, que también Alejandro, luego que si era un encono personal o no era personal. Después dijo el gobernador, hasta señaló, dejó entrever también de que había sido una decisión del Congreso, casi yo no me metí, son los diputados. Y bueno, hoy aquí su jurídico pues cambia las versiones, ¿no? Yo creo que o no midieron. No midieron el efecto, ¿no? O la magnitud que iba a tener esa toma de decisiones. No le midieron. Y la verdad, por donde le busques, es ilegal. Es ilegal. Dicen que hasta para la perversidad hay que ser inteligente. Porque ¿no? yo no dudo que a lo mejor de esos 1,300, 1,600 trabajadores, algunos sí se deban ir, yo no los dudo, pero instaurale su procedimiento, pruébaselo, dale la garantía de audiencia, y si le corresponde liquidación, liquídalo conforme a la ley, o sea, cumple con las formas, ¿no? Yo no dudo que dentro de esos 1,000 y tantos haya un determinado porcentaje que no deba estar ahí, ¿no? Pero no nada más es el trabajador. Porque también alguien le autorizó esa base. No, sí, entonces, hay. ¿dónde están los delegados sindicales? Sí. ¿No? Sí. ¿Dónde está el Los secretario de servidores administración públicos. o el funcionario Es o una el servidor cadena. público? Es una que cadena también- de corrupción y de Sí. tráfico de influencias donde, vuelvo a reiterar, aquí quieren que paguen los platos rotos pues, Y los de ellos más no se débiles, dice nada, ¿no, ¿no? Claudia? De Sí. ellos no se dice nada. No se dice. Excepto porque- al delegado que le sacaron ahí, que inclusive subieron una fotografía con bastantes personas muy cercanas a él con temas sexuales y todo eso. Pero bueno, finalmente, No, verdad, todos mentira. Muchos de los hoy servidores públicos o legisladores a nivel federal y estatal que metieron a la tía, la hermana, la prima, al cuñado, a su chofer, o sea, a muchas personas muy allegadas a trabajar al gobierno del estado, ¿no? O sea, son quizá de esas plazas que se tienen que ir, porque hubo gente que le dio plazas a su chofer Sí. para que cobrara en gobierno y seguía trabajando como su chofer, o como su asistente personal, o como su masajista, su terapeuta, o sea, Sí. también hubo excesos, y Sí. en hombres y mujeres, no solamente son mujeres, pero aquí volvemos a la misma. ¿Por qué actuó así el gobierno del estado? Pues ahí está. Violentando derechos, o sea, y con una impunidad total, ¿no? Si no les hubieran brincado, incluso a los líderes también ya les salió más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, Sí. porque ellos pensaron que iban a controlar o vendieron la idea de que iban a controlar a la base
y pues finalmente no lo están logrando, ¿no? Y esto ha ido escalando, incluso a nivel internacional. Quizás no midieron las consecuencias. Digo, afortunadamente con tanta tecnología que ya hay en Facebook, pues ya vimos la lista de todos los servidores y funcionarios que tienen a todos sus familiares ¿Quién en el puede? Congreso, en el tribunal, en las dependencias y todo. ¿Y cómo controlas ese tema? Pero de ahí no se dice Es nada. como dicen, ¿quién sabe qué pasa cuando tú contratas servicio de apoyo en tu casa? ¿Quién es el que sabe realmente lo que pasa en tu casa? Pues ellos, ¿no? Claro. Porque a veces ni siquiera el señor o la señora saben qué está pasando en su casa, pero los metiste, ellos viven en la cocina, viven en el interior. Y ahí están. Eso pasó con los trabajadores. ¿Cómo no vas a ver un trabajador que Juanito Pérez nunca vino a trabajar y cobró 5 años, 6 años? Y Sí, luego hasta sí. cobran el bono de productividad y de Y algunos estaban puntualidad, viviendo ¿no? en el extranjero comisionados. ¿Cómo Porque se se pasó la llama? lista. Digo, finalmente en Facebook subieron No, y tanta lo dijo el información. gobernador y lo dijo en un tono irónico y de burla también, porque la actitud, el lenguaje corporal del gobernador a veces cuando dice algo es opuesto a lo que está diciendo, ¿no? Pues legisladoras que dijeron, sí, pues mi hijo tiene su base, pero él sí trabaja, ¿no? O sea, reconocieron que en su momento sí pagaron la base, pero sí está Pero trabajando. además, Cuestionable. no defiendo a nadie, no conozco caso por caso, conozco algunos, pero así como de rebote, pero dicen de repente, es que Juan Pérez tiene al hijo, a la esposa, a la cuñada, al yerno, trabajando en gobierno del Estado. ¿Eso es corrupción? ¿Eso es nepotismo? ¿Dónde más vas a trabajar si no hay trabajo? Sí. Y muchos de ellos tienen 8, 10, 15 años. No entraron ayer, ni nada más iban a firmar. Es que no hay trabajo en Oaxaca. Sí, no hay otras y fuentes. los que hay del sector turístico, de esa industria sin chimenea, pagan salarios miserables y te quitan prestaciones. Los meseros tienen que pagar para ir a trabajar a un restaurante de meseros. Y la propina es su ¿no? sueldo. Y las propinas, pues ni siquiera es su sueldo porque la propina tienen que dejar el 8% al restaurante, ¿eh? Y además los castigan. Si no cumpliste con algo, si a mí como gerente no me pareció, te quito tu porcentaje de propinas. Ahí también hay una cuestión de violación de derechos laborales impresionante. Prácticamente pagan derecho de piso, ¿no? Por trabajar en algún lugar. Entonces, vemos que los salarios, si buscamos en las bolsas de empleo o en estas ferias del empleo que hace el gobierno y que Subempleo, ¿no? que tanto promueve, ¿cuáles son los empleos que solicitan en Oaxaca? Son mínimos y los sueldos es el mínimo y los horarios además no cumplen con las 8 horas laborales. Entonces hay un tema grave, muy grave en Oaxaca que nadie quiere reconocer y que quienes logran tener esos pequeños trabajos pues los defienden a capa y espada cuando pueden, porque también es cierto que hoy en los trabajadores de confianza, hoy en día sigue vigente, pero ya tiene por lo menos 6 años que quien te mete a trabajar, en algunos casos se queda con la mitad de tu sueldo. Es la condición para darte trabajo a los de confianza, que ese es otro tema que también tendría que empezar a transparentar pues el mismo gobierno del Estado, ¿no? Sí. Claudia, si me permites, digo, hay muchos temas que quedan por abordar. Digo, es muy amplio el tema social, el derecho social es muy amplio, el tema de los trabajadores, el tema de las situaciones de los salarios, el tema de las propinas que se da, que si es una obligación moral o que si debe de ser una obligación, que si lo das de manera voluntaria de acuerdo a la calidad de la atención que te dio la persona que te sirvió y todo, ¿no? Bueno, quedan muchos temas en el tema de justicia agraria, la actualización de padrones, el tema de los estatutos, los conflictos entre comunidades, las mesas de diálogos, que finalmente quedarán ahí, que desde luego los estaremos abordando en otros temas. Si no hay nada que comentar, Claudia, pues llegamos al final del programa. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, esperando que en otros programas podamos abordar temas más específicos, pero no tanto con ese formalismo jurídico, sino con el lenguaje sencillo para que la ciudadanía lo entienda y sepa qué hacer ante una problemática que puedan tener. O que nos pongan ejemplos prácticos, ¿no? O sea, qué hacer cuando te corren y no solo los trabajadores de gobierno del Estado, ¿no? Por ejemplo, este grupo que trabajan en el sector de la gastronomía y que no son los 5 magníficos de los chefs, sino son los trabajadores, los de limpieza, los que
atienden las mesas y que también hay una violación sistemática a sus derechos, poner como, ¿qué es el paso uno? Pues contactarte. ¿Dónde te pueden contactar para empezar? ¿Dónde pueden buscarte si necesitan un apoyo, una asesoría en materia laboral? Gracias, gracias. Sí, definitivamente, pues bueno, estamos viviendo en una época donde están violando mucho los derechos de los trabajadores, entonces hay que conocer, hay que, como bien comentaba el licenciado Maldonado hace un momento, nuestra responsabilidad como gobernados es estudiar, interesarnos en este tipo de cuestiones que nos van a afectar directamente y pues bueno, de entrada tenemos, los trabajadores tienen 2 meses para ejercer las acciones ante los organismos jurisdiccionales cuando se están violando algunos de sus derechos, ¿no? En este caso, pudiese ser el tema de supresión de las plazas o el tema de las propinas. ¿Dónde nos pueden contactar? Tenemos nuestras oficinas hoy en día están en la calle, ¿qué es? Presidente Miguel Alemán, Ajá. número 300. 307. 307 y el teléfono de la oficina que estamos manejando hoy en día es el 951-589-6697. Ahí los atendemos vía WhatsApp. Podemos agendar una cita. ¿Redes sociales? Redes sociales por el momento están trabajándose, pero vía WhatsApp es donde atendemos principalmente cualquier asunto. Pues con el compromiso de que cuando ya tengan lo de las redes sociales nos los hagan llegar Desde también luego. para que nosotros podamos compartirlo con quien nos siguen y que los puedan pues buscar Gracias. y recibir asesoría de primera mano, porque también en esto de las asesorías pues lo estamos viendo. Correcto. A veces son equivocadas las percepciones, como le está pasando a nuestro gobernador. Sí. Licenciado, en materia agraria, pues sabemos que hay muchos conflictos y no solo de las comunidades indígenas. Hoy con esta carretera que da a Puerto Escondido, pues de repente salió como así como espuma de mar, la venta de terrenos, la venta de Sí. muchas cosas que son irregulares. Antier me comentaban, es que me están vendiendo un terreno en 80,000 pesos ahí en Colotepec. Yo de entrada ni sé, pero mi primera reacción le dije es fraude. No te pueden estar vendiendo un terreno en 80,000 pesos, hay que ver si es agrario, si es comunal, si lo va a avalar la asamblea, si no lo va a avalar, pero es que me piden ya el enganche del 50%. Entonces también estos son los ciudadanos que se están viendo estafados, que necesitan asesoría, porque a veces pues sí es cierto que las comunidades indígenas necesitan justicia agraria, pero a veces los ciudadanos también necesitan justicia agraria frente a las mismas comunidades indígenas. ¿Dónde lo contactan? ¿Cómo lo buscan? Sí, te proporciono mi número, 951-128-1616. Al celular todo, ahorita me cambié de domicilio, no recuerdo el domicilio, pero al celular, cualquier cosa, una llamada, un mensaje de WhatsApp y ahí estamos a las órdenes. Y si usted que nos está siguiendo tiene dudas, tiene algún conflicto en materia laboral, en materia agraria, en derechos humanos, bueno, lo que usted diga, familiar, social, político, está siendo extorsionado, intimidado, pues contáctenos aquí también en este portal de periodismo y libertad de expresión, donde el compromiso que tenemos el licenciado Maldonado y su servidora, pues es apoyarlos a ustedes. Claudia, muchísimas gracias. Héctor, Jesús, Gracias desde a ti. luego están invitados para otro programa y desde luego lo que buscamos en Periodismo Libertad de Expresión es eso, acercar el conocimiento, compartir el conocimiento para que la ciudadanía esté debidamente informada, enterada de qué son las instituciones, qué instituciones tenemos, qué procedimientos podemos hacer valer en un momento dado ante una problemática que tengamos jurídicamente. Muchísimas gracias. Llegamos al final del programa, Derecho a mi Tierra. Nos vemos en la próxima emisión. Muy buenas tardes.